Hola a todos de nuevo y bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos acerca de la descomposición rectangular de vectores. Como hemos analizado en videos anteriores, todo vector debe ser trazado dentro de un plano cartesiano. Y en el caso de ser un vector fuerza, representa la aplicación de una fuerza con una magnitud, con una dirección y también un sentido. En el video anterior, aprendimos a identificar en dónde se encuentran las componentes rectangulares de cada vector. Por ejemplo, este vector f que se encuentra dirigido hacia el primer cuadrante, deberíamos poder observar que sus componentes rectangulares ambas se encuentran con valores positivos. La componente rectangular en x, o sea fx, y la componente rectangular en y, o sea fy. Una de las características más importantes entre estas dos componentes rectangulares es que entre ellas forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y la posición que van a tener estas componentes rectangulares dependen del cuadrante hacia donde sea dirigido el vector en el que estemos trabajando. El valor de estas componentes rectangulares representaría también el valor de las coordenadas cartesianas de un punto situado en el lugar hacia donde es dirigido este vector. Viendo otro ejemplo en otro plano cartesiano, ahora tengo un vector que está apuntando o se dirige hacia el tercer cuadrante de mi plano cartesiano. Nuevamente es un vector fuerza y en estos momentos deberíamos poder visualizar hacia dónde quedan dirigidas sus componentes rectangulares. Como este vector se encuentra hacia el tercer cuadrante, para fx tenemos valores negativos, ya que fx estará apuntando hacia la izquierda. Y para fy tendremos valores negativos también, ya que se encuentra apuntando hacia abajo. ¿Cómo es que puedo identificar hacia dónde van a quedar dirigidos estos vectores? Bueno, eso me lo indica la punta de la flecha, el sentido de la flecha. Esta flecha, además de estar apuntando hacia la izquierda, también está apuntando hacia abajo. Y de esa forma es como yo puedo ver hacia dónde van a quedar dirigidas sus componentes rectangulares. Y yo espero que al presentarles un vector en un plano cartesiano, independientemente del cuadrante en donde se encuentren, ustedes sean capaces de identificar hacia dónde irán dirigidas las componentes rectangulares de este vector. Sin embargo, ¿cómo podríamos saber cuánto va a ser el valor de estas componentes rectangulares? El valor de fx y el valor de fy. A este procedimiento se le conoce como la descomposición rectangular de vectores, cuyo objetivo es precisamente ese, encontrar los valores de las componentes rectangulares de cualquier vector. Para aprender acerca de estos procedimientos, me enfocaré en la solución de algunos ejemplos en la descomposición rectangular de vectores. Recordemos este ejemplo que vimos en el video pasado. Una niña que a través de una cuerda, a través de una correa, está aplicando una fuerza para tirar de este carrito. La aplicación de una fuerza tenemos que verla a través de un vector, el cual queda representado más o menos así. ¿Dónde quedarán ubicadas las componentes rectangulares de este vector? ¿Y cuál será el valor de cada una de ellas? Lo primero es ubicar hacia dónde van a quedar dirigidas estas componentes rectangulares. Y como puedo observar, este vector fuerza se encuentra dirigido hacia el primer cuadrante, apuntando hacia arriba y también hacia la derecha. Por esa razón, las componentes rectangulares de este vector serán muy fáciles de identificar. La componente rectangular en x será un vector que apunta hacia la derecha y la componente rectangular en y será un vector que apunte hacia arriba. De esta forma podemos encontrar dónde quedará ubicada fx y dónde quedará ubicada fy. Pero ¿cómo podemos saber cuánto va a valer cada una de estas dos componentes rectangulares? Para eso tenemos que llevar a cabo este procedimiento de descomposición rectangular de vectores. Lo primero que tengo que hacer es identificar las características de este vector. Y puedo ver que este vector, en este ejemplo, la fuerza aplicada vale 100 newtons y el ángulo de inclinación se encuentra a 35 grados con respecto al eje X. Para hallar los valores de fx y fy, tendremos solamente que aplicar dos fórmulas muy sencillas que de hecho se fundamentan con los principios de la trigonometría y dicen así:
para hallar el valor de fx de la componente rectangular en x, solamente tengo que multiplicar el valor del vector fuerza por el coseno del ángulo de inclinación. Tomen nota de esta fórmula, recuérdenla siempre, ya que será una fórmula que utilizaremos muy a menudo. Por otro lado, para hallar el valor de fy, la componente rectangular en y, la fórmula es fy es igual a f por el seno del ángulo. De la misma forma, voy a encerrar esta fórmula para que no se nos extravíe. Ahora solo tengo que sustituir los datos de mi fórmula con los datos que me proporciona este ejercicio, donde fx será igual a la multiplicación de 100 newtons, que es lo que vale este vector fuerza. Lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo de inclinación, en este caso coseno de 35. El resultado me da la cantidad de 81.9 newtons, resultado del valor de la componente rectangular en x. Ahora pasamos con la componente rectangular en y. ¿Cuánto vale este vector? Fy será igual a 100 newtons multiplicado por el seno de 35, lo que me da un resultado de 57.3 newtons. Algo muy importante de mencionar es que los resultados al aplicar estas dos fórmulas dependen mucho de la representación gráfica de estos dos vectores, de estas dos componentes rectangulares, ya que sus signos dependen de hacia dónde apunten cada una de estas flechas. En el caso de fx, yo puedo ver que la flecha está apuntando hacia la derecha. Por tal razón, es correcto que tenga signo positivo. En el caso de fy, puedo ver que es un vector que está apuntando hacia arriba. Por esa razón, es correcto que también tenga el signo positivo. De esta forma tan sencilla, yo puedo conocer el resultado, el valor de las dos componentes rectangulares de este vector, que de hecho es el objetivo principal de la descomposición rectangular de vectores. En este siguiente ejemplo tenemos una pequeña pero significativa variación. Puedo ver que tengo un vector de fuerza, se está aplicando nuevamente una fuerza, pero se aplica en el segundo cuadrante con 60 grados de inclinación respecto al eje X negativo. Primero, ¿hacia dónde quedarán dirigidas las componentes rectangulares de este vector? Como en este vector la punta de la flecha se encuentra apuntando hacia arriba, pero también hacia la izquierda, pues es muy importante que grafiquemos que la componente rectangular en y quedará dirigida hacia arriba, pero la componente rectangular en x quedará dirigida hacia la izquierda. ¿Cuánto vale fy y cuánto vale fx? Recordemos que para hallar estos dos valores, recordemos que para hallar el valor de las componentes rectangulares de este vector, simplemente tenemos que aplicar las fórmulas antes mencionadas. Para hallar fx utilizo la fórmula f multiplicado por el coseno del ángulo. Sustituimos de una vez, fx será igual a 250 newtons multiplicado por el coseno de 60. Utilizando mi calculadora científica obtengo un resultado de 125 newtons. Pero antes de dar por terminado esta operación, es muy importante que yo me fije hacia dónde queda dirigida la componente rectangular en x, hacia dónde queda dirigida fx. Y puedo ver que se encuentra dirigida hacia la izquierda, con base al plano cartesiano y con base a una recta numérica. Hacia la derecha tenemos valores positivos, pero hacia la izquierda tenemos valores negativos. Por esa razón es muy importante agregarle el signo negativo al valor de la componente rectangular en x. ¿Qué pasaría si yo no le pusiera el signo negativo? Bueno, si fuera 125 newtons, tendría que trazar la componente rectangular en x hacia la derecha porque es positiva y no correspondería a la descomposición rectangular de este vector. Por otro lado, para hallar el valor de la componente rectangular en y, aplico la fórmula f multiplicado por el seno del ángulo. Sustituyendo los datos, tenemos que fy será igual a 250 newtons multiplicado
por el seno de 60, lo que me da un resultado de 216.5 newtons. ¿Hacia dónde queda dirigida la componente rectangular en Y? Queda dirigida hacia arriba. Por esa razón, su signo que ya tiene incluido, pero que no lo podemos ver, es el signo positivo. Y eso es un resultado correcto para el valor de la componente rectangular en Y de este vector. De esta forma, hemos hallado el valor de las dos componentes. Para Fy vale 216.5 newtons y para Fx vale menos 125 newtons. En este otro ejemplo nuevamente tenemos una pequeña variación. Este es un vector fuerza donde se aplica una fuerza de 45 newtons, pero que se encuentra dirigido hacia mi cuarto cuadrante y tiene un ángulo de inclinación de 25 grados por debajo del eje X positivo. Y de nuevo les menciono que es muy importante graficar hacia dónde es que van a quedar dirigidas las componentes rectangulares de este vector. Como este vector se encuentra apuntando hacia la derecha, pero hacia abajo, el vector de la componente rectangular en X es un vector que de hecho va a estar apuntando hacia la derecha. Este se llama Fx. Y el vector de la componente rectangular en Y es un vector que quedará apuntando hacia abajo. Este es el vector llamado Fy. ¿Cuánto vale Fx? ¿Cuánto vale Fy? De entrada yo puedo visualizar que Fx tendrá valores positivos, puesto que se está dirigiendo hacia la derecha, y Fy, de lo contrario, tendrá valores negativos, puesto que se dirige hacia abajo. Pero vamos a resolverlo como ya sabemos de manera analítica. Para hallar el valor de Fx, utilizo la fórmula F multiplicado por el coseno del ángulo. Sustituimos los valores de mi fórmula. Fx es igual a 45 newtons multiplicado por el coseno de 25. El resultado me da 40.7 newtons. Y como habíamos mencionado anteriormente, como apunta hacia la derecha, es correcto que sean positivos. Para finalizar, pues nos toca hallar el valor de la componente rectangular en Y. La fórmula F multiplicado por el seno del ángulo. En este caso, Fy es igual a la multiplicación de 45 newtons por el seno de 25, lo que nos da un valor de 19 newtons. Pero ojo, como también mencionamos, Fy es un vector que se encontrará apuntando hacia abajo. Por esa razón, dejarlo solamente 19 newtons con un signo positivo sería incorrecto. 19 newtons quedarían apuntando hacia arriba y no lo es así, apunta hacia abajo. Por eso es muy importante que en el resultado final yo le agregue el signo negativo. Menos 19 newtons. Eso es lo que vale Fy. Y Fx vale más 40.7 newtons. ¿Por qué Fx vale más que Fy? Como podemos observar de manera gráfica, el vector Fx es un vector que está de hecho más largo que el vector Fy. Los valores numéricos dependen de la forma en la que se encuentren gráficamente. De esta forma doy por terminado los procedimientos para encontrar las componentes rectangulares de un vector. A este procedimiento se le conoce como la descomposición de vectores. Espero que haya quedado perfectamente claro para todos ustedes. Practíquenlos, domínenlos, porque es un tema que será muy importante para gran cantidad de temas que van a venir en un futuro en esta asignatura. No olviden darle like a estos videos, compartirlos para que cualquier persona que esté en su posición tratando de aprender acerca de física cuente con estas herramientas que están hechas para todos ustedes. Les mando un gran saludo, nos vemos pronto, hasta la próxima.